Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde con la presentación del compañero José Baena de la Universidad Simón Bolívar. El título de su ponencia es Leyes y explicaciones científicas en las ciencias de la Tierra. Bienvenido y adelante. Sí, 10 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación, pequeña presentación de un tema que estamos manejando ahorita, tratando de buscar explicaciones más allá de la geología de una simple carrera de ingeniería, sino tratar de analizar qué es la geología desde un punto de vista histórico y filosófico. Entonces, parte de este tema es hablar de lo que son las leyes y las explicaciones en la geología, cómo se manejan las leyes, o qué significa ley en geología o en cualquier otro tipo de ciencia que llamamos normalmente ciencia natural, que es donde en muchos casos la geología ha estado involucrada, pero no es solo una ciencia como tal física. Entonces, puede seguir. Sí, ya. Entonces, siempre a principios del siglo XX, la geología la ciencia en general, hubo una revolución filosófica donde por primera vez los filósofos eran científicos. Entonces, parte de este estudio se fue basado en la filosofía de la ciencia, que es un nombre relativamente nuevo en la historia de la filosofía. No se le habla de Aristóteles como filósofo de la ciencia, aunque su aporte quizás es el más importante de la filosofía occidental. Sin embargo, el término filosofía de la ciencia es mucho más nuevo, quizás date del siglo XIX, finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX se empezó a estudiar la ciencia, como entender cómo son los procedimientos, cómo es la metodología, y por supuesto hay que hablar de las leyes de la naturaleza. Entonces, comienza un filósofo de la escuela del Círculo de Viena a hablar de leyes fundamentales de la filosofía. Pueden pasar por... Entonces, aquí tengo algunos que fueron un factor importante en la filosofía y las ciencias naturales. Sin embargo, parte de sus postulados era que todo lo que se debe estudiar, analizar en las ciencias naturales, tiene que ser comprobable, verificable y que presente algunos datos importantes. Esta teoría, por supuesto, se cae en muchos casos con la ciencia, como la geología, que es una ciencia un tanto que se maneja, puedes pasarlo por favor, se maneja en otra rama que no necesariamente es la geología, la ciencia natural como tal, sino las ciencias históricas. Entonces, bueno, este procedimiento que es basado en deducción lógica, como se analizaba la ciencia como tal, lo que se debe explicar por lo explicado, bajo una deducción que es muy típica de este tipo de filosofía, no funciona en muchos casos en la geología, por no decir en ninguno. Entonces, viene otra escuela, ¿puedes pasarlo, por favor? Que normalmente se llama ciencia histórica, donde se analizan varios procedimientos, explicaciones científicas, pero también explicaciones a través del tiempo, y entonces dentro de las ciencias históricas hay muchas otras áreas que no solo son la geología, que puede ser la cosmología, la misma historia, las otras ciencias que llamamos ciencias sociales, y por supuesto la cosmología, junto con la paleontología, que requieren miles de años o cientos de años. Entonces, esta es otra forma de enfocar la geología, que es una ciencia histórica. Ahora, ¿qué es una ciencia histórica? Puede pasar. La geología, primero que nada, se debate entre una ciencia natural y una ciencia histórica. Una ciencia natural, como la física, que es digamos, la madre de todas las ciencias físicas naturales, de donde vienen las demás, la geología entra en ella. Sin embargo, la geología no se puede estudiar de la manera como se estudia la física, es decir, leyes teóricas o leyes fundamentales, sino que además requiere otras explicaciones, y es por eso que la geología está digámoslo así, entre un vínculo entre la ciencia histórica y la ciencia natural. Entonces, esa figura que está allá es, de cierta forma, un afloramiento en el río Mitare, por ejemplo, donde hay una secuencia cuaternaria, pero
estamos dando una explicación histórica de cómo son los sedimentos. Sin embargo, para muchos la ciclicidad puede ser una generalización que en otro caso se llama ley. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Un segundito. No. Entonces, bueno, parte de esta propuesta de investigación es tratar de establecer qué relaciones entre la ciencia y la geología como ciencia natural y la geología como ciencia histórica. Si podemos hacer explicaciones científicas que nos lleven a generalizaciones, que para muchos casos una generalización puede ser una ley o puede ser un principio que ocurre en la geología, o si la geología como ciencia histórica solo tiene como principal objetivo reconstruir las secuencias históricas a través del tiempo, y si esa explicación puede servir para otras explicaciones geológicas de cualquier afloramiento. Esa es una controversia que siempre se ha tenido con la geología. Y hoy en día mucha gente está estudiando la geología como ciencia histórica y ya no existen muchas investigaciones referente a cuál es la metodología de estudio de la geología o de todas las ciencias de la Tierra, que es la UNE, porque también la biología entra en ese ciclo y la geología, etcétera, etcétera, que guardan siempre una relación a través del tiempo y lo que llama en la filosofía el deep past, es decir, el estudio del pasado profundo y qué significa estudiar eso. O, por favor, otra. Ya. Bueno, entonces, eso es un poco lo que debemos o queremos analizar como leyes naturales, leyes en la geología, o si es posible aplicarlas. Principios, generalización, o si debemos simplemente aplicar una analogía, que es lo que en muchos casos hacemos cuando estudiamos un afloramiento y lo utilizamos para hacer analogía a un nuevo afloramiento, un ambiente fluvial, interpretarlo y analizarlo para dar una característica a un modelo, a un nuevo proceso geológico. Entonces, eso es lo que en algunos casos llamamos la analogía del principio de ley. Y los que estudiamos geología conocemos uno que es el principio de superposición de los estratos, que podemos caer en ese mismo pregunta si eso es un análisis de ciencia histórica o es una ley. O sea, es una discusión que se puede establecer. Sí, puede pasar. Otra característica normalmente entre la ciencia histórica y la ciencia normalmente aplicada a la ciencia, a la naturaleza, es lo que llamamos filosofía storytelling, filosofía de la ciencia o ciencia histórica, o en español le decimos narración, versus la experimentación. El storytelling es nuevamente buscar trayectorias históricas o descripciones, metodologías de cómo los procesos sedimentarios, procesos químicos, procesos metamórficos se involucran a través del tiempo geológico, que es miles, millones de años, y además otros factores que implican la sedimentación o la formación de rocas. Versus otra forma que muchos autores han estudiado o intentado estudiar, que ha sido uno, que es la experimentación, como lo llamamos el modelo análogo, pero no es la única forma de experimentación, de lo cual tratamos de reconstruir la geología a través de aislando, a través de variables, pero que siempre aislamos variables, ponemos variables en una forma de que no afecte el experimento y solo nos preocupamos por una sola variable. La pregunta es ahora, ¿eso realmente estamos haciendo una reconstrucción geológica? Que también es otra discusión que cabe en este asunto de la ciencia histórica con la ciencia natural. Entonces, es muy importante tener en cuenta a la hora de discutir la geología como ciencia, como storytelling, y si es suficiente para entender los procesos geológicos o si debe hacerse siempre paralelo a la analogía experimental. Bueno, siguiente. Un factor importante que siempre hay que tener en cuenta en la experimentación, lo cual choca con el storytelling, es que estamos jugando con el tiempo. Es decir, ese es lo que llamamos
pasado profundo o tiempo profundo lo estamos limitando a un espacio de tiempo muy pequeño, ¿no? O sea, reproducir algo que, por ejemplo, la sedimentación del terciario pamponiana, reproducirla en 24 horas por decir algo, ¿no? Por ejemplo, el biometario, que es nuestra impresión experimental y de storytelling. Entonces, encontramos otras variables que son muy discutibles. ¿Cómo debe enfocarse la geología? El siguiente, por favor. Bueno, este es más o menos una referencia bibliográfica que hemos comenzado a trabajar. Este es un trabajo que usted dijo que lleva mucho tiempo hacerlo, quiero decir que se cumple toda esta etapa. Otra, por favor. Y bueno, y toda la bibliografía reciente que se ha hecho sobre el tema. O sea, no es un tema nuevo, puesto, no es un tema nuevo, pero que se ha quedado en el olvido con ese tema de lo que llamamos filosofía de la geología. Que normalmente mucha gente ha empezado a estudiar las ciencias históricas a un nivel de detalle, como la biología, la antropología, arqueología, biología social y filosofía de la biología social, etcétera, pero se ha dedicado muy poco a la geología, a la filosofía de la geología. No existe como tal una escuela de ese análisis, pero sí hay muchos biólogos que estudian geología, filosofía de la geología, aunque no se le pone mucho el nombre. Pero básicamente esa es la idea. Si nos remitimos a la historia del siglo XIX, se podría decir que son los primeros filósofos de la geología, pero que no tomaron la geología como una ciencia natural, también, por supuesto, pero más se dedicaron a la ciencia histórica, que es la reconstrucción de los procesos, y esos señores son James Hutton y su biógrafo que se llamaba Charles Lyell, que fue el que se dedicó a escribir toda la historia de James Hutton, que para muchos, sobre todo los que vemos en geología, sabemos que es el padre de la geología moderna, por lo menos en la sedimentología, la estratigrafía y las teorías controversiales como la plutonista. La siguiente, por favor. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esas otras son los filósofos de la izquierda, completo con que llamamos ontológicos metafísicos, pero que también se dedicaron a la filosofía de la ciencia, de cierta forma. Y los de la derecha son filósofos que siempre estuvieron en contra de los que están a la izquierda, porque el filósofo de la ciencia es el filósofo que hace ciencia. Al menos eso es discutible, pero esa es la realidad. Muchas gracias. Se abre la sesión de preguntas. Baena, juegan acá. Me pareció excelente la presentación, pero yo tenía una pregunta bien puntual, pero no sé si esto desemboca en otra área de estudio nueva. Comentaba que en la parte de a no de utilizar modelos análogos se limitaban muchas veces los resultados. Iba a preguntar, ¿existen cuestiones en geología que no pudieran ser reproducibles a la hora de hacer un modelo análogo? Y, de ser así, también se podría en el futuro estudiar cierta ontología dentro de la geología. Pregunta tan... Otra definición. Sí, exactamente. Hay gente que ya está haciendo metafísica de la ciencia histórica y es donde entra ese punto de la ontología. Es otro tema complejo que yo no quisiera involucrarme por ahora, ¿no? Okay. Pero que es una pregunta que tiene sentido porque esa es otra forma de interpretar la ciencia histórica desde el punto de vista, digamos, no científico, pero sí que entra en juego Otra variable variables que llevan a la creación, al ser, a la nada. Es decir, el tiempo precede a la humanidad o a la tierra o al universo. Este tipo de cosas que involucran la geología. Una pregunta. Bueno, ya tenía primero y después le empezamos Respecto a la geología, pero ¿cómo ves tú a la ingeniería geofísica? Respecto a qué, A la filosofía de la ciencia, ¿cómo la ubicarías? por supuesto, también he estudiado, solo que siempre hay como una delimitación. Entonces, la ingeniería física en el campo de la ciencia aplicada a la física, y por lo tanto es una
se estudia como una ciencia natural más que como una ciencia histórica. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer un link entre la ciencia histórica como tal y la biología y la física en sí. Pero siempre entra el tema de las leyes, de las físicas, pero ¿cuáles leyes? Las leyes teóricas o las leyes lógicas. Es decir, tener datos y a veces esos datos van a un proceso de inducción o reducción, funciona o no. Eso es lo que hacen los científicos. El profesor José Baena, además es jefe del departamento de Ciencias de la Universidad de San Julián, haciendo la maestría en filosofía en la Universidad de San Julián. Y bueno, lo he invitado para esta jornada de la historia de la ciencia, porque me pareció interesante y muy cultural este tema dentro de la ciencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya la mira? Por ejemplo, en aquellas épocas, siempre la filosofía busca justificar o busca explicar los sistemas económicos y sociales, ¿no? Es como la filosofía justificando los sistemas económicos y sociales. En alguna época, cuando se decía que la Tierra había sido creada o el mundo había sido creado en 7 días, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, era para justificar y sostener el sistema imperante que era el feudalismo, ¿no? Y la iglesia. Y la pregunta sería en este caso que si hoy día, con todos estos conocimientos y todo lo que sabemos, y toda la tecnología, si tú sientes que la filosofía de la ciencia en este momento justifica de alguna forma, bien sea la filosofía capitalista o la socialista. O sea, digamos, si de alguna forma, como tú estás asociando a la ciencia, a la filosofía, los procesos naturales de alguna forma y su explicación, podrían estar explicando los sistemas económicos y sociales. Esto es como la pregunta, si existe alguna relación, alguna... Sí. La filosofía nunca es ajena a nada, como tampoco lo es la ciencia. La objetividad de la ciencia también es algo discutible. Y Bertrand Russell, filósofo inglés, decía que independientemente de todos los procesos normativos y lógicos con que tú trabajes, la ciencia que es influenciada por el social económico, ¿no? Y lo que está viviendo la filosofía de la ciencia, la filosofía en general, que más bien parece no responder preguntas, sino hacer preguntas, por supuesto, muy utilizable para lo que está pasando en la sociedad. Entonces, sí, la filosofía de la ciencia puede ser usada para cualquier tipo de interés político. No, viene a la 11. Sí, los comentarios. El tema está interesante, pero da para ponerse filosófico. Claro, porque fíjate, la geología. O sea, tú partes del hecho de que la principal herramienta del geólogo es la observación. Y la observación conlleva, y el que no está de acuerdo con eso, a que tiene que usar la observación, digamos, elementos para trabajar, y eso te conlleva luego a una adquisición de datos, ¿no? Y el tema es cómo tú luego trabajas con esos datos para llegar a desarrollar o resolver una hipótesis inicial de trabajo, ¿cierto? Fíjate, la biología en los últimos 15, 20 años ha tendido a ser más cuantificable. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y, por ejemplo, en el caso de la biofísica, yo creo que es una de las ramas de la biociencia, quizás tiende a ser más cuantificable. Te pongo un caso, por ejemplo, desde hace tiempo hemos venido trabajando mucho con las variaciones isotópicas del registro orológico. Y del registro orológico no de terciario, sino de todo el registro. Y hemos sido capaces de entender a través de datos numéricos que pueden ser manejados desde el punto de vista de la exactitud, cómo ha evolucionado un parámetro del registro orológico, como por ejemplo el clima, a través de los isótopos de oxígeno, carbono, etc. Hemos podido ser capaces de interpretar eso. Entonces creo que hay un límite o se establece una frontera que la filosofía tiende a romper entre si realmente puedes llegar a ser una ciencia netamente histórica o puedes comenzar a trabajar, a llevar la geología desde una ciencia natural
a una ciencia cada vez más precisa y exacta. Es como De una ciencia natural. a una ciencia, claro, porque ¿cuál ha sido siempre el parámetro, digamos, excluyente de la biología dentro de ese campo de la ciencia exacta? Que tú no puedes cuantificar los procesos, no puedes medir. ¿Ves? Pero en el tiempo, muchas herramientas modernas han permitido que tú conozcas con mayor valor numérico ciertos procesos biológicos. Sí, seguro. Entonces, para mí, es un tema, por eso te digo, para conferencias filosóficas, porque hay unos casos donde tú no puedes decir que la biología es netamente histórica. No, aunque nadie lo dice. No lo tengo que ser. Pero, o sea, que yo sé por a qué te refieres. O sea, el punto es que igual, independientemente de los valores que tú tengas, la verificar y la de todos esos valores siempre está en margen, en mi opinión. Claro, porque son hipótesis que tú estás corroborando. Estás tratando de corroborar algo que ocurrió en el pasado. ¿Cómo crees? Es una interpretación. Correcto. Esa es la palabra, pero no me quería decir porque pudiera está entender que tienen que dar muchos, tener muchas hipótesis para decir otra vez, bueno, eso es lo que probablemente pudo haber ocurrido. Y entonces entra aquel tema de el paradigma de la ciencia y de la geología. Y aquí a 5 años, lo que yo estoy diciendo, capaz que ahora digo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora entonces así funciona la ciencia también, cambia nuevamente el paradigma. Entonces, otra discusión. Claro, pero por ejemplo, Vamos a, por cuestión de tiempo, de verdad, ya estamos sobre 20 minutos demasiado, de verdad. Vamos con la siguiente, muy interesante el tema, y bueno, pueden seguir debatiendo entre ustedes, de verdad, por ir en la siguiente ponencia. Muchas gracias,